Buenas noches, compañeros y personas que nos acompañan. Como parte de las actividades del curso de Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo que coordina la doctora Araceli Pedrosa Serrano del Doctorado en Educación por la Universidad IEXPRO, el día de hoy vamos a realizar un webinar educativo en el que vamos a tratar un intercambio de ideas sobre las recientes reformas educativas por las que ha atravesado nuestro país en las últimas décadas, centrándonos especialmente en las reformas educativas del año 2017, 2019, hasta la reforma actual. Para iniciar con nuestra charla, primeramente quiero agradecer la participación de nuestros expertos, quienes a partir de su experiencia profesional nos ayudarán en el desarrollo de este importante tema. Primeramente agradezco la presencia del maestro Armando Espinosa León, quien es licenciado en Pedagogía. Bienvenido, maestro. Y también agradezco la presencia del maestro Fernando Damián Julián, quien es licenciado en Historia y maestro en Ciencias de la Educación. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal, maestro Jesús? Maestro Armando, un gusto estar con ustedes. Muy bien. Bueno, mi nombre es Jesús Muñoz Rodríguez, yo soy maestro en Desarrollo Educativo y en nombre de todos mis compañeros les doy la más cordial bienvenida. Para comenzar, me gustaría poner en contexto nuestro tema a tratar. A lo largo de la historia, en nuestro país se han realizado más de 11 reformas educativas que se han modificado en parte el artículo 3 constitucional o completamente, o han sido más profundas al grado que han cambiado por completo los planes y programas de estudio. Estas reformas se han abordado desde diferentes conceptos y diferentes enfoques, como por ejemplo, aprendizajes para la vida, las competencias, aprendizajes clave, educación de calidad, educación de excelencia, educación educativa, evaluación educativa. Maestro Damián, ¿usted cree que eran necesarias todas estas reformas? Sobre estos cambios, yo entiendo que la educación finalmente va cambiando de manera constante. Entonces, como hay nuevos conocimientos y hay uso de tecnologías de estas nuevas épocas, también van cambiando las formas de relaciones personales que son distintas a los de otro momento. Entonces, la educación, al ir cambiando, implica que en cada país se establezcan estas reformas educativas. Son necesarias para cada periodo porque además implican lo que es el darle un sentido al proyecto de nación que se tiene en ese momento. Entonces, hablar de estas reformas obviamente son necesarias para el tipo de país que se quiere formar. Ok, bueno, en ocasiones las autoridades dan por sentado que por el solo hecho de realizar o proponer o aprobar una reforma educativa, esta va a ser la solución al problema del país respecto a la educación. Pero al momento de llevarla a cabo vemos que la realidad es muy distinta. Maestro Armando, ¿cuál será su opinión sobre la afirmación que dicta que el maestro es quien reforma la reforma en el aula y no a la inversa, desde su punto de vista? Sí, claro, con gusto. Bueno, primeramente me gustaría aterrizar la cuestión en lo que es una reforma educativa. Entendemos por reforma educativa que es una transformación de un modelo educativo con el objetivo de mejorar la calidad de la educación, es decir, garantizar el máximo aprendizaje de todos los alumnos. Entonces, en esta parte donde dice que el docente reforma a la reforma, lo entiendo como la analogía del vaso medio lleno y del vaso medio vacío. Entran otros factores como por ejemplo la preparación del docente, la flexibilidad hasta cierto punto, y entonces de esa manera, como lo decía acertadamente el maestro Jesús, ellos dan por sentado que, no sé, que las cosas se hacen en un abrir y cerrar de ojos, cuando en el contexto pues hay diversos factores que intervienen. Muy bien. Es interesante lo que menciona sobre el papel que desempeña el docente para la funcionalidad y sobre todo el éxito de una reforma educativa. En cuanto a preparación y responsabilidad profesional, porque ya al final somos nosotros quienes cargamos con la tarea de llevarla a las aulas y de ponerlas en práctica. Entrando de lleno al tema que nos interesa, maestro Damián, para usted, ¿cuáles son las principales diferencias o cambios significativos entre las reformas educativas del 2011 a la fecha?
Bueno, son distintas. De hecho, prácticamente es un borrón y cuenta nueva de lo que fue tan cuestionado en la reforma anterior. Hablemos de reforma anterior, el establecimiento que se hizo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y la reforma actual, entendámosla como la que corresponde al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, para la reforma anterior, podemos decir que se trató de implementar sobre todo el sistema de evaluación obligatoria para los docentes, y los resultados influían en su permanencia, en la promoción y en el acceso de plazas docentes. En cambio, en la reforma actual se busca implementar el apoyo al docente. Obviamente no se quitan las evaluaciones, pero se elimina el carácter punitivo que se había tenido en la reforma anterior. Se busca una revaloración del magisterio, porque también eso se ha perdido. El maestro ya no es concebido como esa figura de ejemplo y de apoyo. ¿Qué otro elemento hay de la reforma anterior? Había la autonomía de gestión. Se otorgó mayor autonomía a las escuelas para gestionar recursos y tomar decisiones administrativas. Esto yo lo veía un poco más como ahora las escuelas háganse cargo de sus propios gastos, cuando se supone que en una educación libre, gratuita, tendría que ser el gobierno el que diera los recursos, sobre todo en el nivel básico, que es la parte obligatoria. A lo mejor en nivel superior cambia. ¿Qué otro elemento que sí me parece fundamental haciendo ese comparativo? Es que la reforma anterior le daba mayor peso todavía a los enfoques externos al país, y esta reforma lo que promueve es el enfoque comunitario. Por eso busca una participación más de la comunidad y la toma de decisiones a partir de esos sectores comunitarios. Esos son algunos de los elementos que podemos resaltar. Ok. Dice, en el presente ciclo escolar se está implementando en nuestro país la denominada Nueva Escuela Mexicana. Dicha reforma educativa vino acompañada de polémicas desde su construcción, su implementación, la metodología de trabajo, tal vez hasta una ineficiente capacitación docente. Desprendido de lo anterior, ¿qué aspectos usted considera que son una fortaleza, maestro Damián? Usted que comenzó con ese tema. Elementos que son fortaleza de estos procesos pueden ser las metodologías activas del aprendizaje. Recordemos que se está cambiando también el sentido del aprendizaje tradicional por estas metodologías activas. Se está fomentando, por ejemplo, el aprendizaje contextualizado, significativo. Lo que ya decía hace un momento, se enfoca en ámbitos más comunitarios, y enfatiza también esto que me parece fundamental en el desarrollo socioemocional, cultural y físico de los estudiantes. Entonces estamos hablando de una reforma que busca una formación más integral del estudiante en elementos de contexto real, que este es el sentido fundamental que tiene. Ok, muy bien. ¿Y qué áreas de oportunidad presenta este nuevo modelo desde su punto de vista, maestro Armando? Sí, gracias. Bueno, como áreas de oportunidad del presente nuevo modelo educativo, considero uno de ellos sería las habilidades transversales. ¿Como cuáles? Por ejemplo, tenemos pensamiento crítico, creatividad, toma de decisiones, liderazgo, resiliencia y resolución de problemas. También tenemos, del mismo modo que la resolución de problemas, las mejoras en el aprendizaje, y uno que me parece a lo mejor que sería como el eje central o muy articulador de este modelo educativo, maneja algo llamado salud mental. Es decir, la salud mental entendemos que es un tema de gran importancia en las instituciones académicas, debido a que los estudiantes de forma frecuente sienten presión por las labores estudiantiles, las entregas de exámenes, entre otras. Esto hablando únicamente en el ámbito estudiantil. Ahora, si pasamos al ámbito docente, a lo mejor no son las mismas preocupaciones, pero hablamos de que una salud mental es importante y fundamental. Muy bien. Pues como cabe señalar que toda reforma educativa viene con sus respectivos inconvenientes, como por ejemplo lo que mencionaba anteriormente el maestro Armando de la denominada reforma educativa de Peña Nieto, como coloquialmente se le conoce, que su eje principal
fue la evaluación educativa y que al final, como ya vimos, se tradujo a una estigmatización docente. O actualmente, por ejemplo, en la reforma 2019 de este sexenio, como la creación del UCICAM, que parece que no ha respondido a las necesidades docentes desde la perspectiva docente. Respecto a eso, ¿qué cambios realizaron en materia de formación académica y cómo se relacionan con los programas de estudio, maestro Damián? Sí, sobre esta parte de los cambios, por ejemplo, yo decía hace rato, se promueve un enfoque integral del estudiante, pero me parece importante hablar de los campos formativos porque buscan que los estudiantes apliquen esos conocimientos en contextos reales y significativos. Otra parte fundamental es que se integran temas de sostenibilidad y ciudadanía global. Estamos hablando de que a partir de la contingencia 2019 hubo muchos cambios, hubo muchos factores sociales que se movieron, pero a nivel mundial. Entonces, nuestro país no puede quedar desligado de estos procesos y la parte de entender la ciudadanía global es fundamental y ya está también contemplada. ¿Qué otro elemento? Bueno, que se promueve el aprendizaje basado en los proyectos, en los trabajos colaborativos y, por supuesto, en el uso de tecnologías digitales. Reitero esta parte que de pronto parece escaparse, pero que esto implica la formación del estudiante de manera integral. O sea, no nada más se trata de conocimientos momentáneos o de memorización, sino cómo se aplica ese conocimiento, cómo se hace uso de la nueva tecnología. Son esos cambios que se implementaron en estos programas de estudio, ya no tanto como por áreas de aprendizaje que era antes, lo que conocíamos, matemáticas, biología, química, historia, ahora son campos formativos más amplios y a partir de los proyectos se pueden trabajar de manera transversal. Ok. Pues sin lugar a dudas, enfrentarse a un modelo educativo nuevo demanda a los docentes un cambio en la didáctica, como usted lo mencionaba. En las actitudes, en la mentalidad, debemos estar conscientes de la responsabilidad que tenemos hacia los alumnos para que ellos desarrollen en su totalidad todo su potencial. Desprendido de esto, maestro Armando, no sé usted qué considera, qué teorías educativas fundamentan a cada modelo educativo y sobre todo qué aporte realizan a la formación de los estudiantes. Sí, claro, con gusto, maestro Jesús. Muy bien, entonces, hablando de teorías educativas que fundamentan a los 3 modelos educativos de los que estamos tratando el día de hoy, el primero, que es el del 2011, nos habla de una teoría educativa constructivista, porque es el modelo que mantiene que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero producto del ambiente, ni un simple resultado en sus disposiciones internas, sino más bien lo ve como el centro de la misma. Ahora bien, en el del 2017 nos habla de una teoría de evaluación formativa que considera simultáneamente los resultados cualitativos y cuantitativos de los aprendizajes para reconocer los avances y las dificultades de los estudiantes. Ahora bien, en el número 3, que sería el del 2022, propone la interdisciplinariedad, como medio para lograr una escuela abierta y orientadora, jóvenes protagonistas de la transformación social. Es decir, como lo comentaba hace un momento mi compañero Fernando, plantear situaciones auténticas en donde los estudiantes entiendan y se puedan apropiar del conocimiento para llevarlo a la práctica posteriormente. Ahora bien, mencionaba otra parte en la que dice que qué aportes realizan a la formación de los estudiantes. Estas teorías, su intención es generar una estructura de conocimiento por medio de enfoques pedagógicos. En otras palabras, su objetivo principal es brindar una formación completa e integral a cada estudiante. Gracias. Ok. Sí, pues como hemos visto, en esta reforma nos encontramos la influencia de muchas teorías, ¿verdad? Como usted mencionaba, el constructivismo de Piaget, el aprendizaje significativo de Ausubel, el sociocultural de Vygotsky, pero también algo importante a remarcar es la presencia de las llamadas epistemologías del sur, que con el nuevo modelo educativo buscan el humanismo, ¿verdad?
buscan el humanismo, el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos. Por tal motivo, aquí entonces podemos ver nosotros que existe una diferencia significativa entre los planes entre el plan, aquí está, perdón, permítanme, entre el plan 2017 y el actual. Por ejemplo, ahí el maestro Armando, no sé si usted retomó algo sobre cuáles son las diferencias entre el modelo educativo 2017 y el nuevo modelo educativo 2022. O maestro Damián, no sé ustedes que gusten. Sí, comentaba sobre esas diferencias y yo hablaba, por ejemplo, de ese cambio, sobre todo porque el modelo de 2017 realmente no era una reforma hacia la educación, sino más bien yo lo entendía como una fiscalización de lo que hacía el docente. O sea, realmente en esa búsqueda de cómo te asigna una plaza, de cómo te mantienes ahí en el ejercicio profesional, y entonces era como estar cuestionando al docente de todo lo bueno o todo lo malo que pasaba en el aula. Como que parecía que siempre nos echan la culpa a los docentes de todo, ¿no? Lo malo que pasa. ¿Y qué pasa con quienes administran? ¿Qué pasa con quienes elaboran los planes? A final de cuentas, se vuelve un carácter instrumentalista del docente en ese sentido, cosa que ahora se supone que lo que se busca es revalorizar, el papel del magisterio, devolverle ese carácter que tiene de ejemplo, que ha tenido en otras etapas. Por ejemplo, en el cardenismo, si recordáramos, esa figura del docente que servía de ejemplo a las sociedades, donde había respeto, donde había colaboración, y que con el paso de los años se fue perdiendo. En las nuevas sociedades vinculadas a estos cambios tecnológicos, donde cada quien está metido en sus dispositivos móviles, pues se ha perdido también el papel fundamental del docente, incluso dentro de las aulas. Por eso, este nuevo modelo educativo 2022, yo creo que tendría esa tarea fundamental y nos sigue debiendo, podemos decirlo, nos sigue debiendo porque está en proceso y está en transición en los últimos años, a que se consolide de manera eficiente y no se quede solo una vez más como políticas estancadas, como papel o letra en papel, y en la práctica no se desarrolle todos esos principios que se habían fundamentado. Muy bien. Retomé esta pregunta debido a que está ligada en la siguiente que les quiero hacer. A veces pensamos que desechar una reforma educativa es porque todo está mal. Entonces, mi pregunta es, la que quería retomar ante ustedes era, ¿qué aspectos consideran ustedes que se pueden retomar de reformas anteriores que puedan ayudar a fortalecer a esta para que tengan un impacto deseado en la formación de los futuros ciudadanos? Algo que ustedes retomarían de reformas anteriores. Sí, por ejemplo, yo he hablado de esa comparación siempre entre la parte de la evaluación. En educación es necesaria la evaluación, pero con un carácter de retroalimentación. Es decir, no es que esté mal que en la reforma anterior se haya buscado evaluar a los docentes. Lo que estuvo mal fue el sentido que se le dio a esa evaluación, porque era con un carácter de fiscalización y de echarle la culpa al docente de lo malo que pasaba. Se puede mantener la evaluación en esta nueva etapa, pero con el sentido de retroalimentar qué es lo que está pasando, cómo mejorar las prácticas, hacer ese movimiento justamente del eje transversal que de pronto queda también en el plano nada más de los documentos, pero no se lleva a la práctica, o que ahora sobre todo se busque el fomento de talleres y de cursos para los docentes con mayor enfoque en el ámbito socioemocional, por ejemplo, y otro nivel que está en desarrollo que es importante es la inclusión educativa, y esa tampoco la tenemos que dejar de lado. Atender desde la diversidad, es decir, si alguien aprende de manera auditiva, si alguien aprende de manera visual, si alguien aprende de manera kinestésica, también es importante realizarlo. Son parte de esos elementos que se pueden fortalecer, porque también ahora viene un cambio de gobierno y no tenemos certeza de si van a mantener la secuencia de esta última reforma o qué tipo de cambios se van a hacer de acuerdo a lo que plantee el nuevo gobierno.
Muy bien. Maestro Armando, ¿algo que desea añadir? Sí, claro, me gustaría retomar igual algunas palabras del maestro Fernando, coincido ahí en varios puntos con él. Y a modo de cierre, nada más decir que en este proceso de transición que siempre va a existir entre una reforma y otra, escuchar a las partes siempre va a ser una cuestión muy importante. El instituto debe ser mucho más activo en buscar las instancias que toman las decisiones, y no solo me refiero a lo mejor a las federales, sino también a las estatales. Existen esquemas y mecanismos que podemos aprovechar para ellos. Tenemos una conferencia que reúne a todos los responsables de los sistemas educativos estatales y también tenemos consejos técnicos que nos permiten conocer la visión mejor de los expertos. Muy bien. Que son estos usuarios que aún no hemos incorporado del todo y de quienes tenemos una gran Bueno, tenemos unas dificultades con el audio del maestro Armando. Sí. Bueno, y disculpa, maestro, que tenemos unas dificultades con su audio, pero captamos la idea que es mejorar respecto a los consejos técnicos, a la labor docente, la formación, la evaluación. Pues así es como damos por terminada esta reflexión. Esperamos que haya sido provechosa y de interés para todos ustedes. Me despido no sin antes agradecer a nuestros debatientes que con sus atinados comentarios enriquecieron esta charla. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, compañeros. Gracias, maestro Jesús, por esta sesión. Realmente es muy breve el tiempo para poder abordar tantos elementos, pero creo que la parte sustancial ya se tiene contemplada y ojalá que en el ejercicio y la práctica que cada uno de nosotros realizamos podamos llevar ahora sí a realidad esto que está en las reformas. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, compañero Fernando, compañero Jesús, con el gusto de coincidir y esperamos se dé nuevamente. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto.